Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Gracias por sintonizarnos a esta hora para poder conocer lo que está pasando en Cuba y en gran parte del mundo. Para conversar sobre Cuba, he invitado al periodista y director del Instituto de Memoria Histórica Cubana. Ahí lo tenemos vía Zoom, a Pedro Corso. Gracias por aceptar la invitación una vez más y por querer estar en el programa. Bienvenido. ¿Qué tal, Pedro Corso? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer tenerle porque por segundo se suscitan noticias dentro de Cuba. Se han admitido entre ambas partes, Washington y La Habana, que están sosteniendo diálogo, que están sosteniendo conversaciones a un alto nivel diplomático. Además, el MINREX por Cuba admitió que así está ocurriendo, aunque recientemente el Granma dijo que no había ultimátum. Pero lo que sí está llamando la atención, poco a poco sale a cuenta gotas, alguna que otra información de ese diálogo, en conjunto y por separado con el nieto preferido del dictador cubano Raúl Castro. Y es que USA Today ha dicho que algunas de las opciones que está evaluando la administración Trump. ¿Podría hablarme un poco al respecto? Pedro Corso, adelante. Mira, yo considero, me voy a remitir, para ser más preciso, a recientes declaraciones del secretario de Estado, que dijo que lo mejor que podíamos hacer era no prestarle importancia a entidades o personas que no estaban autorizadas para hablar el asunto cubano, que solo el presidente Trump y él estaban manejando esa situación. Yo creo que hay demasiada especulación de los medios estadounidenses y no sé si coincidirás conmigo, pero lo más curioso de todo es que por años, por décadas, la inmensa mayoría de los medios informativos de Estados Unidos y del mundo ignoraban lo que sucedía en Cuba. Caprichosamente Es cierto. pasaban por alto fusilamientos, hambrunas, escaseces, violaciones a los derechos humanos. Y ahora tienen a Cuba en el tapete como parte de su programación noticiosa. Yo creo que hay mucho de especulación, mucho de llamar la atención y mucho de manejar la política interna de Estados Unidos en relación a Cuba, que es una circunstancia política muy sensible a este país para su conveniencia. Lo que No menciona sé si el me expliqué diario ahora adecuadamente. recientemente. Sí, claro está. Y tiene mucha razón en traer nuevamente esas declaraciones que hizo en su momento muy puntuales el secretario de Estado Marco Rubio, que lo que no saliera de la administración Trump y del propio secretario, pues que no se le hiciera caso. Pero hay una repercusión dentro de este anuncio que ha hecho el diario USA Today sobre las opciones que evalúa Donald Trump y se las voy a mencionar. Una sería conversar para llegar a un acuerdo económico, que es lo que acaban de hacer. Lo otro sería un ataque militar que ya el Pentágono supuestamente estaría evaluando secretamente. Y algo que sería también aún más triste que una posible no invasión, pero sí algún tipo de operativo quirúrgico dentro de la isla militar. Algo que sí sería peor que eso sería no hacer nada y esperar a que la isla implosione por sí sola. Eso sería aún más catastrófico. Su opinión. Estoy de acuerdo contigo completamente. Lo peor de todo sería que de nuevo Estados Unidos y el mundo se cruzaran de brazos ante lo que acontece en Cuba, como también sería muy dañino que los cubanos pierdan la esperanza y la confianza de que en el país se va a producir un cambio radical. Yo, yo soy partidario de la confrontación, yo no soy partidario de negociaciones con gobiernos, con regímenes que realmente lo que han hecho es mentir y eliminar a su pueblo, llevar a su pueblo a vivir en condiciones miserables. Yo no soy partidario, te repito, de tratar a estas personas, a estos sujetos con guantes blancos. Ellos merecen ser tratados con rudeza, pero a su vez me preocupa en qué medida cualquier acción violenta pueda repercutir en el pueblo cubano, que a la larga es una víctima desgraciada del sistema totalitario castrista. Pero sí comparto tu opinión
que lo más nocivo, lo más nefasto sería que Estados Unidos y el resto de los países que se identifican con la libertad y la democracia se dispongan a no hacer nada. Eso sería terrible, en mi opinión. Y lo estamos viendo día a día porque es como la balanza. Hay una parte, yo lo decía al principio del programa cuando lo presentaba, se conoce y estamos conscientes que en Cuba hay dos regímenes. La cúpula castrista tiene una conversación, pero Díaz-Canel tiene otro diálogo y otro mensaje, y cada día que actúa o ejecuta alguna de estas acciones que él le llama militares, profilácticas, del pueblo unido, pues parece distanciarse de la realidad aún más. Voy a poner unas declaraciones del designado dictador cubano, quien se entera de lo que ocurre, pero trata de ignorarlo. No sé a quién, porque ya la prensa internacional lo conoce. Pero bueno, vamos a verlo. Le invito. Pedro Corzo. Estamos dispuestos a defender la paz enfrentando una agresión. En Cuba va a haber combate, en Cuba va a haber disposición para defender el país. Pero yo creo que eso no es lo que necesita ni el pueblo norteamericano ni el pueblo cubano. El pueblo norteamericano y el pueblo cubano lo que merecen es que haya todo un espacio de entendimiento que nos aleje de la confrontación, que nos permita como países vecinos, como pueblos vecinos, desarrollar toda una posibilidad de intercambio en varios ámbitos de la vida que enriquecerían, que le aportarían a ambos pueblos. Yo creo que ambos gobiernos tenemos que facilitar eso. Y ambos gobiernos tenemos que ser capaces de encontrar, sin condicionamiento, sin presión, desde una base de igualdad, desde la base del respeto a los sistemas políticos de cada país, construir espacios de entendimiento, encontrar áreas comunes donde podamos cooperar, colaborar, que nos permitan enfrentar las amenazas, que nos permitan garantizar la seguridad y la paz de Estados Unidos, de Cuba, de la región latinoamericana y caribeña, y que nos permitan avanzar alejándonos de esa confrontación. Sobre el principio de reciprocidad, sobre el principio del derecho internacional y sobre la base del respeto y la igualdad. Yo creo que eso es posible. Esto es una de las declaraciones que les hizo a un canal venezolano. Como dice mi productor Marco Gómez cuando hablábamos de este tema, me dice, él empieza primero de barricada y luego termina tocando guitarra y hablando de paz. Pero lo que sí se nota es bastante nervioso, mira esta cámara, mira la otra, y se ve desconcertado y demacrado también. Este sujeto es un digno heredero del criminal de Fidel Castro, que durante décadas han tratado de destruir la paz de los hogares cubanos, latinoamericanos y de Estados Unidos. Han subvertido el orden, han armado a terroristas, han impulsado el tráfico de drogas, han cumplido labores de espionaje en todos los países del hemisferio. Y este cuentista, en el mismo estilo de los hermanos Castro, trata de tergiversar la verdad, lo que ellos han estado haciendo de manera sistemática y permanente por 67 años. Son unos delincuentes, pero a la vez unos mentirosos sistemáticos. Y se contradicen. Como bien dijo son mitómanos de libro. Lo estamos viendo hace 67 años. Por delante prometen algo y al final han hecho nada. Lo que pasa es que ahora tienen no solamente acceso a la internet, todos los residentes dentro de Cuba y dentro de la isla, y conocen cuál es la actitud y el pensar de aquellas personas que desde el extranjero, no solamente desde Washington, quieren ayudar y quieren ver a esa Cuba desarrollada. Ahora, otra gran idea de este señor, que yo lo que creo es que él, yo lo dije y lo voy a repetir, él es turista en su propio país. Él no sufre un apagón. Él no sufre absolutamente ningún tipo de crisis. Y lo que se le ha hecho a él ahora mismo ha sido un nudo en el zapato, porque se la pasaba viajando con su esposa por diferentes países del mundo, se enajenaba de esa gran realidad y ahora la tiene que enfrentar porque ahí adentro no hay petróleo para encender esos aviones y salir y enajenarse de esa triste realidad que todos los cubanos de la isla, de a pie sobre todo, lo están sufriendo. Ahora se le ha ocurrido, parece que sacó del viejo libro del que está en la piedra, allá en Santiago de Cuba, ha cogido algunas agendas viejas del fallecido Fidel Castro,
y se le ha ocurrido esta recogida de firmas que le ha llamado la orden de firmar por la patria. Está dada en todo el país en una campaña encabezada por solito él. No veo allí a Raúl Castro al lado de él, no veo a ningún el nieto de Raúl Castro, y hay una campaña de a ver qué cubano no firma. Por supuesto, es una presión constante, como lo que han hecho, como bien dicen, a través de todos estos largos años. Ellos inventan periódicamente consignas, pero también labores políticas que les beneficien y les sirvan para confundir y manipular a la población. Recuerde cómo respondió Castro al proyecto Varela con aquellas firmas que auspició Osvaldo Payá Sardiña, asesinado por el castrismo junto a uno de sus compañeros. ¿Cómo respondieron ellos? Convocando a unas marchas multitudinarias, dando mítines de repudio, golpeando a los opositores, encarcelando a más personas. Esperemos eso, esperemos una parafernalia criminal donde de nuevo van a abusar, maltratar y encarcelar a quienes no están de acuerdo con ellos. Según el diario 14 y medio, que publicó, también se hizo eco de esta famosa campaña del designado dictador cubano. Hay varias personas que se le han acercado, sus reporteros se le han entrevistado, muchos que han recibido este llamado de mi firma por la patria, han dicho cierra la puerta y no se lo abras a nadie. Y ahora hay otra campaña interna que tiene un hashtag que es interesante mencionar para aquellas personas que lo están viendo desde Cuba, que se llama Por eso yo no firmo. Y es que todavía trata él, ya no voy a hablar en plural cuando cualquier tipo de este tipo de iniciativa proponga y provenga y sea liderada por el designado dictador cubano, quien no reconoce lo que está pasando, sigue ajeno y no hay nada que ver en cuanto a yo diría, coherencia. Cuando se es coherente, te callas. En un gobierno como ese, que es tan inverosímil. Al principio de nuestra entrevista hablábamos de si no se le ocurre una cosa, se le ocurre la otra, y teníamos como señalamiento a ese régimen, porque voy a hacer esto, pero hace lo otro. Y eso es lo que está pasando con Díaz-Canel. Ahora, otras de las declaraciones de uno de sus aliados no solo preocupa, sino yo creo que también vuelve a ser también parte del tropiezo de estas negociaciones de Estados Unidos. Y son las declaraciones del dictador bielorruso Alexander Lukashenko, quien ahora lanza una advertencia a Estados Unidos sobre una guerra con Cuba. Que si eso ocurriera, pues tendría, en sus palabras más o menos como tendría que vérselas con ellos. ¿Podría Rusia, Bielorrusia, ser una otra piedra de tropiezo en estas negociaciones o conversaciones, Pedro Corso? Mire, usted es muy joven, pero en los años 60 a los sujetos como el dictador de Bielorrusia, en América se le decían gorila. Ese señor es un gorila que está a disposición, que es un empleado de Vladimir Putin. Él podrá cacarear todo lo que quiera, pero solo va a hacer lo que Vladimir Putin le ordene. Y esta semana, un alto funcionario del gobierno ruso hizo unas declaraciones en un país asiático, si no me equivoco, en China, donde prácticamente dejaba entrever de que Rusia no iba a hacer nada por la dictadura castrista si Estados Unidos actuaban en contra de ese régimen. Y yo no creo que Lukashenko se disponga a actuar a favor de Díaz-Canel ni de Raúl Castro, perdón, si no tiene la autorización de Vladimir Putin, que son todos pájaros de una misma camada, todos son iguales, entre ellos no hay diferencias. Lo que está señalando, él se extiende un poco más a la amenaza de Estados Unidos. Él está pidiendo además la liberación de Nicolás Maduro. Está proponiéndole que normalice relaciones con países como Venezuela,
Y Cuba incluso sugirió la liberación de Maduro, pero no mencionó a Celia. Al parecer no le preocupa en lo Porque absoluto son la machistas antes que esposa ninguna de otra Maduro, cosa. a Cilia Flores. Son machistas. Estas personas no respetan para nada a las mujeres. Lo mismo las maltratan que las escarcelan, porque para ellos un ser humano no tiene valor alguno, salvo que le sea útil, salvo que les usen. Ha mencionado un gran punto y es ese. Muy poco se menciona el nombre de Cilia Flores cuando se habla de liberar a Maduro, cuando son los dos los que están presos por una misma causa. Y en medio de todo esto, yo siempre que leo estos datos y estas cifras, yo digo, esta gente dan un paso hacia adelante y 10 hacia atrás. Esa gráfica acaba de decir que ellos están teniendo conversaciones, pero al final pueda que hagan lo mismo que hicieron cuando el deshielo. Prometieron y no cumplieron. Mientras están conversando, las cifras récord de acciones represivas están ahí en pantalla. Pedro Corso, le invito a que las veamos. Contra periodistas independientes, los métodos represivos del régimen cubano. En marzo de este año, recién terminado ese mes, las agresiones físicas alcanzaron unas 185 en cifras, detenciones arbitrarias unas 50, amenazas unas 57. Las fuentes del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Yo le hago la pregunta que a muchos analistas les hago y no me gustaría forzarlos a hacer ningún tipo de pronóstico, porque es lo menos que uno le gustaría hacerle a esa comunidad cubana, y muchas personas ven el programa desde Cuba, y alentarlos con días y fechas no es en lo absoluto mi interés. Pero mirando cómo se desarrollan estas negociaciones y quizás teniendo en cuenta ese contenido del diario estadounidense USA Today, ¿qué es lo que podría realmente darse en Cuba de esos puntos? Mire, si el gobierno cubano considera que va a ser atacado, que va a recibir alguna amenaza, usted puede estar segura que las primeras personas en pagar los platos rotos serán los opositores. Nosotros en los años 60, cuando estábamos en el presidio político de Isla de Pinos, vivimos cómo el régimen empezó a llenar los cimientos de las circulares de TNT, de dinamita, para volar esos edificios con los presos indefensos adentro en caso de que se produjera un desembarco. O sea, ellos siempre están dispuestos a matar, a eliminar a aquellas personas que saben que se le oponen, que no están con ellos. Ayer mismo fueron arrestadas la señora Berta Soler y su esposo. Y eso es algo sistemático en Cuba desde el 1 de enero del 59, porque en Cuba no hay Estado de Derecho. Los ciudadanos no tienen derecho ante las autoridades. No hay recurso de habeas corpus. No hay nada que lo pueda usted proteger. Desde la Semana Santa estamos esperando la liberación primero de unos 51 presos políticos. Solo se lograron y se vieron la liberación de una decena o de una docena. Luego se hizo un pedido de un indulto de más de 2.000 presos, entre ellos los más de 1.000 presos políticos que están en las cárceles. Y allí, de ese último pedido, se ha visto menos de una docena. Si a estas alturas no han acatado ese pedido, porque no ha sido una orden, ha sido un pedido en el medio de las conversaciones, pueda que eso ocurra tristemente, porque no se han liberado los nombres que en las conversaciones, no solamente entre Washington y La Habana, sino con el Vaticano de por medio, aún no han hecho esa concesión. Y es lo más triste que pudiera pasar, lo que usted acaba de mencionar, que ellos ya lo hicieron y lo probaron en los años 60, como acaba de decirlo. Quiero traerle unas declaraciones y me va a decir, ¿serían de este año? ¿Serían de qué mes? Porque esta congresista demócrata que recientemente visitó La Habana con otro congresista, hablo de Pramila Jayapal, congresista por Washington, y de Jonathan Jackson por Illinois,
Estas declaraciones recientes de ella, de Pramila Jayapal, ponen en contexto una Cuba que yo diría de los años 70, cuando el fallecido dictador cubano Fidel Castro pues emitía en sus discursos la misma línea. Cuba es una potencia médica. Los hospitales y los galenos están listos y preparados para atenderlos a todos de manera gratuita. Esta congresista acaba de regresar, fue a principios de abril de este año a Cuba, y quiero poner las declaraciones de ella para ver su opinión y que me diga también si esto está preparado, si esto es algo que ellos se inventan o de verdad lo creen. Vamos a ver esas declaraciones, le invito. Trabajé en salud global durante 10 años antes de llegar al Congreso, así que es un área que me interesa mucho. Cuba tiene un sistema de salud pública notable, la mortalidad infantil más baja, la mortalidad materna, algo así como lo opuesto a lo que tiene Estados Unidos. Pramila Jayapal, que Cuba tiene la mejor atención médica, lo opuesto a Estados Unidos. Eso fue en abril de este año. Esta señora está muy desinformada, la pobre, pero no están desinformados porque el gobierno mienta, no porque ellos quieren que les mientan. Estas personas tienen un complejo de culpa de que Estados Unidos sea un país rico, poderoso, como que les molesta. Y entonces quieren asumir todas las culpas y todas las ineficiencias del resto del mundo, unas veces por un sentido muy equivocado de la compasión y otros simple y llanamente por motivaciones ideológicas. No hay peor ciego, colega, que aquel que no quiere ver. Y esta gente no quiere ver. Aquí hay un sector en la clase política estadounidense que siempre ha favorecido al sistema totalitario castrista. Igual que hay un número de creadores, de artistas, de hombres y mujeres con talento que incomprensiblemente han respaldado tanto la dictadura en su momento de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez como la de Fidel Castro y Raúl Castro en Cuba. Esto habría que buscarlo, esta información sobre esto habría que buscarlo, disculpe, en el ADN político o en el intelecto de estos sujetos. Porque yo no comprendo, yo no entiendo que a estas alturas, cuando en Cuba hace muchos años, pero muchísimos, no hay medicina, la población se queja de la falta de atención médica, al extremo que hoy popularmente se le llama a Cuba la impotencia médica. Son cosas incomprensibles que todavía esta señora diga ese disparate. E inconcebibles. Le voy a traer la historia de una cubana. Está dentro de Cuba, es una opositora política, no la voy a identificar para preservar su identidad. Conversábamos hace unos días de una situación que tiene ella con su nieto de 3 años. Tiene una condición médica bastante seria debido a una complicación que tuvo en el parto la madre del pequeño. Y en el medio de todo esto, el bebé necesita una cirugía en el cerebro por un aneurisma que tiene, entre tantos diagnósticos que pudiera mencionar y ahora no recuerdo. Y yo le hice la pregunta, ¿por qué crees que a tu nieto no le dan la atención que requiere? Por tu condición de opositora política, y me dijo, no, te estaría mintiendo si te dijera que es porque yo soy opositora. No, es que no hay atención médica para ningún niño. Y Eleni Reina me dijo, no la hay ni para los ancianos, ni para los jóvenes, no existe. Y si algo más crítico le pudiera agregar a esto fue lo que ella me dijo. El doctor que pudiera operar al niño, porque esa especialidad de esa cirugía, no está ese médico en Cuba. Tiene que venir de España. Y con el problema que hay del petróleo, ese médico no ha viajado en este mes de abril a La Habana para operar a ese u a otros niños que le toque intervenir. Y así más, tuvimos una larga conversación sobre ese tema. Y yo quisiera que estas personas, estos personajes que disfrazan a Cuba con aquella retórica muy vieja, de que Cuba era una potencia médica, vieran estos casos reales que hay dentro de Cuba, que es lo más triste de todo y lo ha dicho. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Pedro Corzo, muchísimas gracias
A modo de cierre, algunas palabras que quiera agregar en medio de todo lo que está pasando alrededor de Cuba y Washington. Yo creo que Washington debe hacer lo que deba hacer para que a Cuba llegue la libertad y el respeto a los derechos ciudadanos. Pero también no creo, estoy convencido que los cubanos, tanto dentro de la isla como fuera de la isla, debemos hacer también todo lo que sea necesario para que los derechos humanos, para que el respeto a la dignidad humana vuelva a mi país. Eso es, en primer lugar, obligación de nosotros los cubanos. Si nos ayudan, bienvenido que venga la ayuda. Muchísimas gracias una vez más, Pedro Corzo, periodista y director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Mil gracias. Le espero en un próximo espacio. Por estos días se suscitan muchas noticias sobre Cuba. Dígame. Gracias. Cuando usted guste, estamos un gran a placer. Un gran placer. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yelenis Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.